Vamos a avanzar ahora en la Bien. economía, un tema que nos ha ocupado en distintos informes, la inflación, los cambios de precios Sí, continuamente, el dólar, hay sí, muchas sí. preocupaciones. En el orden nacional tenemos un querido amigo, un gran colaborador que en numerosas oportunidades nos ha atendido, Bien. nos brinda el panorama a diario, también a través de la señal C5N. Juan Enrique ha tenido la gentileza de atendernos nuevamente hoy, volvernos a encontrar y consultarle en esta oportunidad vía Zoom, bueno, sobre el momento económico que estamos viviendo en el país, en el mundo, todo tiene que ver con todo en estos tiempos. Juan, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está Miguel? Qué placer saludarlos y a todos ahí en el piso. Un placer estar en División Noticias para mí. Bueno, el gusto de reencontrarnos y también para analizar un poquito todo esto que brinda también a través de las señales nacionales, hoy contarnos a los vecinos de Nogoyá, la región, sobre el momento económico. Hay mucha zozobra, hay mucha preocupación, hay expectativa también en los datos del INDEC, la inflación. ¿Qué nos contás del panorama? ¿Cómo estamos hoy en nuestra economía nacional? Sí, yo lamento mucho y estoy muy agradecido que ustedes me den este espacio y que me consideren. Yo lamento mucho que haya medios de comunicación que bombardeen constantemente con lo que pasa en la economía, ¿no? La economía Sí. argentina es muy rica en recursos naturales y tenemos mucho potencial. Hay medios que bombardean que el dólar, que la devaluación, que Sí. creemos, bueno, son medios que responden a grupos concentrados. Eso no quiere decir que estemos bien. Claro que estamos viviendo tensiones económicas justamente en un año electoral. Los precios aumentan, el salario no alcanza y uno entiende a los trabajadores. Lo que sí, hay medios de comunicación que atentan contra algo que es la soberanía, que es el peso, la moneda nacional. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil hace poquito y llevé Sí. dólares pensando que iba al exterior, llevaba dólares. Los brasileros no quieren el dólar, no miran el dólar, no saben ni cuánto cotiza, no saben, no te dicen, no quieren reales. Ellos quieren Sí. mucho su moneda. Si los argentinos quisiéramos lo mismo al peso y saldríamos de esa economía bimonetaria, nos iría mucho mejor, por lo menos igual que los brasileros, que son una potencia en términos industriales y productivos, ¿no? Juan, buenas noches, Lilian Viola. ¿Cómo hacemos ante este contexto que lo explicás muy claramente? ¿Cómo hacemos para revalorizar el peso cuando vos llegás a fin de mes y no te alcanza? Sí, sí, eso tiene que ver que cuando muchos economistas y medios de comunicación le buscan la explicación a la inflación, dicen que es por la emisión monetaria. Pero la inflación acá es una puja distributiva. Vos no te Sí, alcanza, Lidia, en el peso porque hay sectores, empresarios, que sí, no paran de ponerle presión, sobre todo en un momento electoral, porque eso. juegan en términos ideológicos para un sector. Y queda clarísimo, porque cuando el salario pierde, ganan los balances de esas empresas. Y yo te las puedo nombrar, porque encima hay formación monopólica. Sí. En lácteos hay una empresa sola, en harinas hay dos, en azúcar hay tres, en cervezas hay dos. Queda clarísimo que ellos con eso ganan mucho dinero y poco tiene que ver la emisión monetaria. No digo que la emisión monetaria no genere inflación, pero Ujú. poco tiene que ver. La oferta monetaria en la Argentina es 22 puntos del PBI, cuando en Brasil es del 35, en Chile del 45. ¿Qué quiere decir eso? Que allá emiten más reales, pero Sí. como ellos no quieren dólares y ellos tienen una economía más pujante, más competitiva, los pesos no se van a precios, las reales no se van a precios. Acá en la Argentina tenés formadores de precios y medios hegemónicos que atentan contra la moneda nacional. Y bueno, y ahí es cuando sufrimos todos los trabajadores. E insisto en eso, porque a mí, personalmente a Juan Enrique, por defender el peso, me han agredido, me han Sí. dicho de todo, no me cargaron combustible en la estación de servicio. Y es algo normal que uno defienda el peso, es como defender la bandera, el escudo. Es increíble lo que me pasó a mí y eso es parte de lo que le pasa al país. Cuando atentan contra el peso, Lilian, atentan con tu salario o Ujú. con el salario de todos los que viven en Nogoyá que ganan en pesos, ¿no? Sí. Claro. Y refiriéndonos al salario, Juan, consultar porque también hemos visto que has analizado esto. ¿Cuánto estamos necesitando los asalariados para estar tranquilos, para llegar a fin de mes? Sí, yo no entiendo, ahí en Nogoyá puede ser que los precios en términos de alimentos por ahí estén un poco más económicos que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es todo muy heterogéneo. El litro de leche hoy en un almacén acá en la ciudad de Buenos Aires está a 340 pesos, el litro de leche, el kilo de pan está a 500 mangos. La Yo, lechuga 100 cuando vemos pesos. La lechuga 100 pesos. no, la hoja, porque el kilo de lechuga está a 2.000 pesos. Bueno, acá Ah, Bueno, justamente por una cosa de locos. no, sí, es de loco. Entonces vos me decís, Miguel,
y Lilian, ¿cuánto necesitamos de Sí. plata? Yo estimo que una familia tipo, 2 adultos, 2 menores, adolescentes, para vivir, decir yo soy clase media, el sentido de pertenencia de la clase media, y yo creo que por menos de 350.000 pesos por mes, acá en la ciudad de Buenos Aires, sin vivienda, o sea, alquilando, no podés decir No, yo pertenezco a la clase media. Estamos hablando de Sí. 350.000 pesos. Es un montón de guita. Y cuando vos mirás los umbrales de pobreza e indigencia, estamos hablando ya de 140.000 pesos, de 80.000 pesos para no ser indigente. Estamos hablando de comer, Miguel. sí, Muy Sí. difícil la situación y sobre todo cuando vos mirás la inflación, que ahora se va a conocer el viernes, la del mes de marzo sí, va a rondar el 7%. sí. Cuando vos mirás los precios en la República Argentina, que produce alimentos para todo el mundo, los alimentos es lo que más aumenta. Entonces poco tiene que ver la emisión monetaria, sino que quiere la puja distributiva, los formadores de precios, las grandes empresas, algunas transnacionales y otras de capitales nacionales, que no paran de aumentar. Un ejemplo es el caramelero, que tiene 40 industrias en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, gana guita, el balance dice que gana mucha plata. Sin embargo, remarca todos los meses por encima del Sí. promedio de inflación. ¿Cómo se revierte todo esto? ¿En qué medida, qué manera, como economista, están en la primera línea, están en Buenos Aires? Dios la tiene en todas partes, pero sabemos que Sí. siempre que las decisiones se toman allí. ¿Qué hacer para revertir todo Mirá, esto? Mira, claro que es un problema casi estructural, de coyuntura y estructural. No quiero decir palabras difíciles. La realidad es que habría que hacer un parate en la economía, ¿no? Primero, no aumentar los precios regulados, prepagas, colegios, nafta, combustibles, tarifas. Pero el Fondo Monetario te está pidiendo que aumente las Sí, tarifas y te está pidiendo, o sea que el Fondo Monetario, el programa que tenemos, es inflacionario. Tenemos que hablar nuevamente con el fondo y decirle, mire, muchachos, no podemos seguir el tren de ustedes porque esto nos da inflación. Y es tan claro esto, Miguel, que el año pasado, cuando el 28 de enero se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario dijo que la inflación del 2022 iba a ser del 43% y fue sí. del 98%. O sea, el Fondo Monetario le pifió en la mitad. Ahora, en Washington, en el Fondo Monetario, trabajan 2.000 economistas. ¿Son todos tan burros o en realidad sabían lo que iba a pasar y no lo decían? Porque yo, Juan Enrique, de C5N, que Sí. soy economista, yo sabía que iba a pasar esto. Ahora, ellos tienen 2.000 economistas en Washington que ganan fortuna. ¿No sabían que iba a pasar esto o lo hicieron en términos deliberados? Bueno, esa es la realidad. Ellos saben lo que va a pasar. Ahora el fondo dice que la inflación del 2023 va a ser del 98. Y yo ya no le creo. Para mí la inflación va a superar mucho más Sí. si Sí. cumplimos el programa de ellos. Ellos ya le pifiaron el año pasado en la mitad. Es impresionante. Yo siempre digo, si ladra, mueve la cola, nos están metiendo el perro. Juan, hablábamos de distintos temas, pero también del tema del dólar que mencionabas, que es un Sí, tema que claro. siempre nos tiene atado a todo y toda la economía. Ahora el dólar agro, las expectativas del gobierno, el sector productivo, ¿cómo lo están viendo ustedes? Sí, la realidad, el problema de la inflación y de toda la economía argentina es la falta de dólares. Nos quedamos sin dólares ya en el 2011 cuando pusimos el primer cepo. Recordaba Mercedes Malcolpón, después que ganó Cristina con el 54, nos quedamos sin dólares. Lo que la gente tiene que entender, que en aquel momento la economía en 2011 se queda sin dólares porque el argentino los consumía comprando bienes importados, automóviles, industria, viajando muchos al exterior. El argentino lo consumía. Ahora, después vino, se llama restricción externa, eso, falta de dólares. Después vino Mauricio Macri en el 2015 y dijo, no, yo lo soluciono tan fácil. Devaluó, permitió que cualquiera compre dólares, resulta que los dólares los compraron ellos y los amigos de ellos para llevárselo afuera. Y nos dejaron peor, no solamente sin dólares, sino con la deuda. Bueno, hoy faltan dólares y eso explica todos los males de la economía, la inflación, el desempleo, la falta de dólares, porque cada vez que se anuncia o estos grupos hegemónicos de medios dicen, explota todo, el dólar sube. Y ahí pierde el salario de Lilian, el salario de Miguel, el salario de Juan Enrique. Bueno, hay que laburar muchísimo contra eso. El poder político y el poder del Estado es solamente el 25% del poder. El poder es económico de estos grupos concentrados. Bueno, hay que pelear contra eso, no solamente por parte del Estado, sino todos los argentinos. Yo trato de cumplir mi rol como comunicador, primero creer en el peso, y después, bueno, contar esto, ¿no? Decir, bueno, si no paramos el aumento de las prepagas, si no paramos el aumento de las tarifas, el aumento de la nafta, el aumento de todo lo que es regulado por parte del Estado, si no paramos la tasa de interés, la bajamos un poco,
Si no estabilizamos todos esos precios relativos que todos los agentes económicos estamos mirando, y la inflación no va a ceder. Si vos tenés una tasa que te paga el 113% y tenés una pyme que debe pedir un crédito para producir y te dan el 130%, de la pyme toma el crédito al 130%. Y no pienses que no va a pasar ese porcentaje al precio del producto. O sea, la tasa es inflacionaria. Si no paramos eso, no vamos a bajar la inflación. Por eso está muy difícil la situación. Y eso tiene que ver con el fondo. El fondo pide tasas positivas, o sea, que la tasa esté por encima de la inflación. El fondo acelera e indexa la economía y después dice, no, la inflación va a ser del 43 y del 102. Tan burros no son los que laburan en el fondo, ellos saben lo que están haciendo. Juan, muy agradecido por este tiempo realmente que nos ha brindado, haciendo un alto también en sus compromisos y actividades, y realmente un gusto realmente encontrarnos, y hasta cualquier momento. Un cariño grande.